Amigos y hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga y les ayude a comprender que las cosas de mayor valor para el ser humano no se compran con dinero, ni la salud, ni la vida, ni el aire que respiramos, ni la felicidad, ni la paz, ni la salvación del alma. Y ahora palabras de sabiduría. Hechos 3:6. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Mis amados amigos y hermanos, sean ustedes muy bienvenidos y bendecidos por estar en nuestra sintonía para compartir con nosotros estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. En el día de ayer dimos inicio al recorrido de los sustanciosos y deliciosos comentarios acerca del capítulo 3 del libro de los Hechos, emanados de las fecundas plumas de Matthew Henry y don Francisco Lacueva. Este capítulo nos señala que una buena y bíblica práctica de la iglesia primitiva era acudir diariamente al templo para orar. Además, que los primeros en dar ejemplo con la asistencia al templo y con una vida de oración eran los líderes, los apóstoles. También vemos que el ambiente y sacrificio de oración en el templo se convierte en una condición propicia para que Dios nos bendiga y nos dé la oportunidad de bendecir a otros, y hasta pueden ocurrir milagros. Por otro lado, este relato nos lleva a reconocer o a conocer mejor lo que poseemos para darle el mejor uso en el momento necesario. También a conocer que el dinero no lo es todo, que las cosas de más valor no se compran con dinero, como la salud, la vida, la felicidad, la paz, la salvación del alma, etc. Pedro y Juan no tenían dinero, pero ellos dieron un regalo al cojo que ninguno de los ricos que iban al templo le pudieron dar. Preparémonos, pues, para escuchar los comentarios de Matthew Henry, hoy con el tema La sanidad de un cojo de nacimiento, parte 2, Hechos 3, 8 al 13. La impresión que la curación hizo en el paciente mismo lo llevó a saltar de alegría. Se puso en pie y comenzó a andar y a saltar. Tan pronto como cobró la energía suficiente, la mostró sobradamente, no solo andando, sino saltando. Los que han experimentado la obra de la gracia de Dios han de dar evidencia de la gracia que han recibido. ¿Ha puesto Dios fuerza dentro de nosotros? Pongámonos en pie resueltamente para servirle y caminemos alegremente con él. El cojo tenía asidos o atrapado a Pedro y a Juan,
en un transporte de gozo, él lo atrapó o se aferró de ellos y no los dejaba, atestiguando así el afecto que les había cobrado. Es natural que quienes han sido curados por Dios cobren afecto hacia los que han sido instrumentos de Dios para su curación, con tal que este afecto no degenere en carnalidad o en idolatría. El cojo recién curado entró con ellos en el templo. Allí también fue hallado el lisiado a quien Cristo curó en Juan 5:14. Iba andando, saltando y alabando a Dios. Las fuerzas, tanto físicas como mentales y espirituales, que de Dios hemos recibido, han de ser usadas para su servicio y alabanza, como hizo este cojo. Estos saltos se dan con mayor frecuencia en los recién convertidos. ¿Cómo reaccionaron las personas que presenciaron este milagro? Estaban plenamente convencidos de la realidad del milagro, pues al verle andar y alabar a Dios, le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo. Por tanto tiempo se había sentado allí a mendigar que todos le conocían. Ahora clamaba al alabar a Dios con mayor fuerza que lo hacía cuando pedía limosna. La bendición recibida se perfecciona cuando es debidamente agradecida. Se llenaron de asombro y estupor por lo que había sucedido. Todo el pueblo estaba atónito. Parece ser que uno de los efectos en la efusión del Espíritu Santo fue el que la gente se sintiese mucho más impresionada por los milagros de los apóstoles que como lo habían estado al presenciar los milagros del mismo Cristo. Se reunieron en torno a Pedro y Juan. Todo el pueblo corrió hacia ellos, al pórtico que se llama de Salomón. Allá se congregó el pueblo para contemplar este gran milagro. Esto llevó a Pedro o al Espíritu Santo a guiar a Pedro a un gran sermón por tal ocasión. Viendo esto, Pedro, cuando vio que el pueblo se reunía en torno a ellos, aprovechó la oportunidad para predicarles a Cristo. Al ver que la gente estaba impresionada por el milagro, se apresuró a sembrar la semilla del Evangelio en tierra que estaba preparada para recibirla y con toda humildad atrajo hacia Jesucristo la atención que la gente estaba prestándoles a ellos. No se atribuye a sí mismo el honor del milagro. Se dirige a ellos llamándoles varones israelitas, a quienes pertenecían no solo la ley y las promesas, sino también el Evangelio y sus efectos. Dos cosas les pregunta. ¿Por qué os maravilláis de esto? Era, sí, algo maravilloso, pero mucho menos que lo que Cristo había hecho unos pocos meses antes, al resucitar a Lázaro de entre los muertos.
A los necios les parece extraordinario lo que les habría resultado ordinario en otras ocasiones si hubiesen prestado la atención necesaria. ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros? Es la otra pregunta que hace Pedro. Es cierto que habían hecho andar al cojo, pero no lo habían hecho por su propio poder o piedad, sino que aquel poder procedía totalmente de Cristo y no lo habían obtenido por ser más santos que los demás, pues eran también hombres pecadores. Los instrumentos de Dios no deben ser convertidos en ídolos de la gente, como ocurre generalmente. Lo que es de alabar en Pedro y Juan es precisamente que no se atribuyeron a sí mismos el honor de este milagro, sino que lo transmitieron fielmente a Cristo, que era el autor. La utilidad de un siervo de Dios está en razón directa de su humildad. Les muestra primero que Cristo era el Mesías prometido a los padres, a los primeros antepasados del pueblo de Israel. El Dios de los patriarcas de Israel había glorificado así a su siervo Jesús, por lo que ellos no podían reclamar ese mérito para ellos. Sabían que ese poder le había venido porque ellos tenían la efusión, la unción del Espíritu Santo de Dios, que era el sustituto de Jesucristo en la tierra, que era el cumplimiento de la promesa del Divino Maestro. Y por ese poder ellos pudieron hacer este milagro tan grande a los ojos de la gente. Dios es todopoderoso, Dios es bondadoso, Dios es misericordioso, Dios se apiada de los que necesitan. Él tuvo piedad de este pobre mendigo, enviando a los apóstoles justamente a la hora en que estaba siempre el mendigo esperando ayuda. Y allí recibió la mejor ayuda, la que él no se imaginaba, la que él nunca esperaba. La gracia y el poder de Dios actuó a través de los apóstoles, que como tal, el que tiene la gracia de Dios y el Espíritu Santo nunca se va a atribuir lo que no le corresponde. Dieron todo el honor y la gloria al Todopoderoso, al quien hace los milagros, a quien transforma las vidas. Ojalá, mis amigos y mis hermanos, que aprendamos nosotros tantas lecciones importantes que hay aquí en esta porción de la palabra. Que el Señor les bendiga.